Hora y media del programa la dedicaremos justamente a hablar con él sobre todo lo que engloba el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, un ministerio enorme, sin duda alguna, que ha estado en el ojo del huracán muchísimo durante los últimos años. Y la última media hora del programa iremos a Washington para escuchar y observar una entrevista que el presidente Carlos Alvarado, en su gira por Estados Unidos, que por cierto regresa hoy al país, le brindó a los colegas de La Voz de América. Esa entrevista, que está muy interesante, le ruego que no se la pierdan, realmente le tocan temas fundamentales al presidente Alvarado, nacionales e internacionales, pues estará a partir de las 10:30 de la mañana. Gracias a la gente que se suma con nosotros en Facebook Live y que nos hace ya el reporte de sintonía. Gustavo Adolfo Montero, muchas gracias por estar con nosotros. Leonardo Rivera también, en este programa que yo espero que sea del agrado de ustedes y sobre todo del interés. Don Rodolfo, bienvenido a Matices, ¿cómo le va? Muchísimas gracias, Randall, un gran gusto de conocerlo. Igualmente. Un gran gusto de estar en este programa. Le decía yo antes del inicio que en mi anterior ocupación, que era de retiro, escuchaba con mucha frecuencia los programas de Monumental y particularmente las noticias y Matices, le ponía muchísima atención. Así que es un gran gusto estar aquí. Un saludo a quienes nos escuchan y nos pueden observar por la televisión. Muchas gracias, don Rodolfo, es un honor. Realmente, permítame robar unos instantes de inicio para hablar sobre su trayectoria, porque tiene que ver directamente en cómo he formulado la entrevista. Usted es ingeniero civil, graduado en la Universidad de Texas. De Kansas. Gracias, fue 2 veces ministro de Obras Públicas y Transportes, 78-80 en el gobierno de Rodrigo Alberto Carazo, de don Rodrigo Carazo, del 98 al 2000 en el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez. También fue ministro de la Presidencia, fue ministro de Hacienda, fue diputado en 2 periodos legislativos. Así es que tiene una amplísima experiencia pública, política también, ¿no, Rodolfo? Sí, fui muy activo en la política, los procesos electorales. Fui jefe de campaña de Rodrigo Carazo, fui jefe de campaña de Rafael Ángel Calderón. También fui jefe de campaña en una oportunidad de Miguel Ángel Rodríguez. Fue precandidato presidencial las 2 veces que abandonó el MOP. Sí, pero en el 2002 decidí separarme de la política electoral. Y desde entonces no tuve una participación activa, sino hasta el final de esta campaña que me involucré un poquito. Le dio la adhesión. Ayer, buscando antecedentes suyos, me encontré una nota que decía: Rodolfo Méndez le da la adhesión a Carlos Alvarado. Efectivamente, sí, le di la adhesión a Carlos Alvarado. Encontré que era una acción que yo, como costarricense, en ese momento consideré que tenía que adoptar, y no dudé en hacerlo. Ya cumplió 81 años, ¿verdad, don Rodolfo? Ya cumplí 81 años. De hecho, ahora que me decía mi anterior ocupación, que era el retiro, quería preguntarle algo, que cómo ha hecho a través de los últimos años para mantenerse actualizado en una materia que es muy dinámica, las obras públicas, el transporte, la ingeniería en lo particular. ¿Cómo hizo para mantenerse actualizado, Rodolfo? Bueno, uno se mantiene, después de haber tenido una vida como la tuve de activa en la política y en la función pública, uno siempre se mantiene al tanto, conversa con gente, lee las noticias, se informa, analiza, piensa, a veces juega como un entrenador en un partido de fútbol de la gradería, ¿verdad? De cómo plantearía el juego. Y además hubo un detalle que sirvió para adentrarme un poquito en el tema del ministerio, y fue que el presidente Solís nos invitó a 3 ingenieros de la Cámara de la Construcción y a mí hace aproximadamente 2 años y medio, para que le brindáramos consejos sobre algunos de los problemas que se sentían que estaba viendo él en el ministerio. Él quería fortalecer su posición en el tema de las infraestructuras, y tuvimos, no sé, unas 7 reuniones con la presidencia, y presentamos en determinado momento un informe escrito y no pasó a más, se nos dejó de convocar. Pero ese periodo
sí nos sirvió para tomar nota de algunas de las cosas que estaban sucediendo. Y yo siempre a todos los presidentes les busqué, a todos los ministros les busqué, les dije: yo estoy aquí para servir, si en algo yo les puedo colaborar, no duden en tocarme la puerta, pues, yo estoy en la mejor disposición, y porque me parece que como costarricense uno tiene que dar el aporte si uno cree que el aporte de uno puede contribuir a algo mejor. Déjeme trasladarle algunos comentarios que la gente está haciendo en Facebook Live. Marlene Rodríguez dice: este señor es un experimentado funcionario que puede tener muy buenas soluciones en este ministerio que tanto lo necesita, le deseo lo mejor. Dagoberto Calvo dice: don Randall, por favor exprésele a don Rodolfo mis respetos y que el pueblo lo respeta. Además, Yuli Cibaja dice que usted es un invitado de lujo hoy al programa. Nuria Rodríguez dice que usted es una de las mejores elecciones de este gobierno. Nuria Rodríguez dice que usted es un ejemplo de ser humano como funcionario público. Werner Araya le manda saludos. La gente lo quiere y lo respeta, Rodolfo. Bueno, cosa que yo agradezco infinitamente, ¿verdad? Y espero retornarles ese aprecio, ese cariño, que efectivamente lo siento, haciendo el mejor trabajo que yo puedo hacer. Esa es la única manera de agradecerles, me parece, el cariño que estoy recibiendo. Yo siempre me siento muy orgulloso del timing que me da el destino o Dios en el programa, porque ya la entrevista la habíamos pactado desde la semana pasada, y justamente ayer en la tarde, cuando estaba preparando la entrevista, Gilbert Ureña, que es uno de los dirigentes de taxistas, empieza a mandar comunicados de prensa e informaciones de que se han reunido con el ministro de Obras Públicas y Transportes, y entonces me da la llave para preguntarle cómo le fue en la reunión con los taxistas hablando de Uber. Bueno, fue una reunión en donde el tema pues era evidente, iba a salir, era Uber, ¿verdad? Un poco recordando con ellos mismos, con los dirigentes, nuestro paso por el ministerio hace 20 años, y digo nuestro paso porque algunos de los que me acompañaron en aquel momento, que tuvimos relación con ese sector, estamos hoy en día de una manera o de otra ahí en el ministerio, y solamente que en esta oportunidad pues el problema es un problema más delicado. Recibí una información que objetivamente no tenía respecto a las afectaciones que está teniendo el sector, a la afectación económica directa desde el punto de vista social, ¿verdad? Sí. Desde el punto de vista social, y pues he tomado debida nota. Es una acción que le corresponde no solo a un ministerio, sino al gobierno analizar y plantearse, y lo vamos a tomar con toda seriedad. Entiendo que usted no pueda, inclusive me parecería irresponsable que usted me planteara hoy, a horas de la reunión, una solución al tema Uber, pero sí quería consultarle en términos generales cuál es su percepción respecto a esta plataforma, don Rodolfo, porque vamos a ver, usted en algún momento en su paso por el ministerio tuvo que enfrentarse, gracias Chelita, tuvo que enfrentarse a temas de piratas o a temas de porteo. Sin embargo, esta plataforma es diferente, porque detener aquello era una decisión política. Puede ser que hoy usted se siente en la mañana y me diga: voy a detener Uber, y yo le voy a responder: don Rodolfo, es imposible, la plataforma no lo permite detener. ¿Qué piensa de entrada? Lo que entiendo es que hay una clara injusticia, ¿verdad? Para un sector que tiene que cumplir una serie de normas, y entonces en ese cumplimiento tiene costos que le impiden competir debidamente con el otro servicio, que es informal. Claro. Y por lo tanto, pues lleva las de ganar. Sí, uno nota, digamos, cuando entiende que no se puede erradicar así, o sea, que simplemente usted no puede amanecer mañana y decir Uber desaparece, porque digamos, el avance de la tecnología es muy fuerte, que uno ve como dos escenarios: ve a un grupo muy beneficiado, Uber, a un grupo muy en desventaja, los taxistas. Cuando usted piensa en esta comparación,
¿qué se le viene a la cabeza? ¿Liberalizar a los taxistas o formalizar Uber? El tema es muchísimo más complejo, ¿verdad? Porque tenemos que visualizar el futuro, no solamente ver la problemática que tenemos hoy en día, sino los planteamientos y las soluciones que nosotros nos hagamos tienen que ver con hacia dónde camina el futuro, ¿verdad? Los pronósticos de la modernización del tema del uso del vehículo nos dicen que las juventudes de no muy lejos del momento en que nos encontramos no van a querer ni siquiera comprar vehículo, ¿verdad? Que no van a querer lidiar con ese problema de tener dónde guardarlo, dónde parquearlo, que van a querer moverse más libremente a través de los servicios que se les vayan a brindar. Ya sabemos que en ciudades más avanzadas que la nuestra, hoy en día uno camina unos pasos, hay una plataforma donde puede tomar un carro, saca la llave, se monta, es un carro que le cobra a uno por los minutos o por la distancia que lo recorre, lo deja en otro lugar, el carro lleva su seguro, si tiene un accidente deja el carro, es decir, no tiene que lidiar con el problema. En fin, hay una serie de conceptos que se están visualizando hacia el futuro, y esas cosas se tienen que empezar a considerar en esto, ¿verdad? ¿De quién será la decisión final sobre Uber? ¿Del ministro, del presidente? Bueno, no, esto es una decisión que compete al gobierno, ¿verdad? Como en todo, ¿verdad? Nos estaban poniendo en Facebook Live. Randall, los taxistas no están en desventaja, es que no quieren evolucionar. Pero entiendo por sus palabras recientes que usted sí cree que están en desventaja. No, definitivamente están en una clara desventaja. Si usted tiene que pagar impuestos, tiene que pagar el seguro social, si tiene que pagar permisos, si tiene que pagar una serie de costos, seguros, etcétera, y los que brindan otro sistema no tienen que cubrirlo, pues lógicamente que hay una desventaja. ¿Ya se reunió con los taxistas? ¿Ya se reunió con Uber también? No he tenido. No sé. ¿No lo han buscado? No me han buscado. ¿Le interesaría reunirse con ellos? Tendré que, supongo yo, que en algún momento hacerlo, ¿verdad? Don Rodolfo, en el tema, centrémonos primero en el transporte público y ahorita vamos a la obra pública. En el tema del transporte, una queja sostenida ha sido el tema del ingreso de los autobuses a San José, la sectorización de autobús, que entiendo que fue también en lo que trabajó como asesor en el gobierno del presidente Solís. ¿Qué esperamos de su gestión con el tema de sectorización que nos urge tanto? El trabajo con más dinamismo que podamos hacer. Nos hemos planteado una primera etapa que es la que es posible hacer administrativamente con la colaboración de las distintas instancias del ministerio, que le llamamos la troncalización, que consiste en permitir al máximo la vía exclusiva o facilitarle el tránsito al transporte colectivo. A los buses. A los buses, ¿verdad? Y una serie de cosas adicionales, de temas adicionales que ayudan a ese proceso, y elaborar los estudios ya necesarios para la implementación de la segunda etapa, que es ya la de una infraestructura más dedicada al propósito de vías exclusivas, transportes articulados, intercambios en las afueras de la ciudad, para que los servicios operen por sector, líneas transversales que crucen la ciudad de lado a lado, y ese programa sí requiere ya es una etapa de mayor inversión, de mayor estudio.
tiene que ir acompañada con dos cosas fundamentales, que es los intercambios con otras modalidades de transportes y con el pago digital. El pago digital va a ser fundamental porque es indispensable para que un usuario se monte en un autobús, pueda hacer un transbordo a otra ruta y que se le vaya cobrando por los tramos que hizo de recorrido. Lo mismo que si se monta en ferrocarril, que tenga en su mismo coste la posibilidad de viajar en un autobús. Don Rodolfo, en la primera etapa, lo que usted dice, troncalizar, la troncalización, le pregunto desde la ignorancia, ¿ya está en marcha? Bueno, tenemos un ejemplo, que fue lo único que se logró hacer en el gobierno anterior, en la administración anterior, que es la de Tibás. 1,5 kilómetros en Tibás nos dio réditos de hasta 20 minutos en la disminución del recorrido entre Heredia y San José, en el autobús. Hoy en día, cuando se observan los reportes de Waze sobre las rutas de Heredia, es la que está en verde. Es la única que está en verde. La única que está en verde. Digo, para nosotros es una muestra. En esto nos ha acompañado el ANAME, observando y llevando los tiempos del transporte antes de las modificaciones y después de la modificación, para determinar los logros que se han obtenido en el tiempo de recorrido de las líneas de autobús. Claro, y es específicamente en Tibás, porque cuando uno ve el mapa de Waze justamente ve mucha presa en la ruta que va de Heredia a San Pablo, que sale por Santo Domingo. La de la Valencia a Santo Domingo siempre está pegadísima. Santo Domingo está pegadísimo, pero donde se ahorra tiempo es en la última ruta, digamos. Santo Domingo Tibás, Tibás San José. Se ordenó el tránsito, ¿verdad? Sí. Es que ese factor del ordenamiento, porque esto es un proceso que ha ido acompañado y tiene que estar acompañado de los inspectores de tránsito, de limpiar las vías, es decir, que para que no hayan vehículos estacionados indebidamente, de manera que las municipalidades contribuyen también replanteando un ordenamiento de los centros de población. Ahora vamos a continuar, estamos trabajando en Tibás, 1,5 kilómetros, haciendo una ampliación de gavetas que llamamos nosotros, es decir, ampliando el ancho de la vía para darle dedicación exclusiva a ese 1,5 kilómetros, y de ahí vamos a continuar de San Pablo a Heredia. En San Pablo, entre San Pablo y Heredia, la idea es hacer uso de lo que se le denomina hoy en día par vial. ¿Qué quiere decir? En un origen la carretera llevaba todo el tránsito por su vía principal, pero ha habido tal incremento de vehículos haciendo uso de esa troncal que se hace necesario usar una segunda vía. Que una suba, una baja. Entonces una sube y otra baja. Okay. Y entonces vamos a preparar una en San Pablo, de San Pablo a Heredia, y eso va a ser un cambio también fundamental. Esa es la otra ruta que le dije que todavía se congestiona, porque es innegable la mejora que hay en Tibás respecto a lo que se hizo. Sin embargo, Rodolfo, cuando yo digo, en los últimos 12 meses, lo único que hemos logrado hacer en ese tema es 1,5 kilómetros, me da cierta desazón, supongo que usted también. Bueno, lo que pasa es que, lo tengo que decir con toda claridad, pues no hubo apoyo. La viceministra hizo su mayor esfuerzo, la verdad. Yo tengo que reconocerle a ella su trabajo, pero no hubo apoyo de las otras instancias del MOB, ¿verdad? Y entonces, el MOB mismo. MOB, eso pareciera increíble, ¿verdad? Es increíble, pero no hubo apoyo, ¿verdad? O sea, esa era yo entiendo que yo la tuve aquí a Lisa Castillo, la ex viceministra de Transportes, que realmente notaba en ella, destilaba mucha fuerza en lo que... Tiene mucha fuerza. Y por lo que me dice, supongo que es así, pero entonces fue de alguna forma, aquí le agrego yo una palabra y se la pregunto, comploteada por otras fuerzas en el ministerio, don Rodolfo.
No sé si por comploto o porque no creyeron en el trabajo que ella estaba realizando, pero lo cierto del caso es que no se le dio el apoyo que ella merecía. Si no cree en otras partes del MOP, eso también me preocupa. Cuando usted llega al Ministerio de Obras Públicas y Transporte, don Rodolfo es un ingeniero, sí, es un ingeniero, pero también es un político. Es un político, creo que es innegable con su trayectoria señalar que usted es un político, don Rodolfo, Sí, sí. porque hay decisiones políticas que pueden estar basadas en criterios técnicos, pero son decisiones políticas. Y entonces lo que me hace pensar, que ya creo que, no recuerdo con cuál exministro lo había conversado, es que el ministro de Obras Públicas y Transportes y sus viceministros realmente no tienen poder, porque cualquier instancia media, por no creer, por complotear o por incapacidad, les echa a perder las ideas. Eso pasa en el MOP. No, hay algunos que quieren estorbar, sí, no hay duda. Digo, eso pasa siempre. Claro. Lo que pasa es que uno tiene que ejercer la fuerza necesaria para romper esas barreras. Digo, no queda más que romper esas barreras. ¿Esa fuerza es política o es técnica? Es técnica, porque las cosas que uno haga tienen que tener sustento técnico, ¿verdad? Porque es muy difícil que una decisión, o errado más bien, y podemos hablar de eso ahora luego, es decir, las decisiones que se adoptan por política, por hacer política, son equivocadas generalmente. Son ocurrencias, de hecho. O ocurrencias o revientan de alguna manera en los meses adelante. No se puede cortar esquinas por política. Uno se puede arriesgar, pero técnicamente se puede arriesgar. Uno puede tener riesgos técnicos, pero no puede sustentar decisiones que corresponden a la técnica con decisiones eminentemente políticas. Lo que pasa es que la idea que me ronda en la cabeza es, ¿por qué si hay mandos medios o niveles inferiores que logran bloquear y estorbar en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, qué hará diferente don Rodolfo Méndez que la enorme cantidad de ministros que han pasado por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes para que no le pase lo mismo? Bueno, yo no puedo juzgar cómo actuaron o cómo hicieron sus tareas otros funcionarios. En mi caso, ejerciendo, primero acompañándome de gente. Eso es una cosa importantísima, Randall. Quien conozca el ministerio e ingresa al ministerio, tiene que comprender, ya usted lo dijo al inicio, es una institución sumamente grande, compleja. Enorme. Entonces, si uno no logra reunir un equipo de gente que lo ayuden, que lo acompañen, entra quedando, porque usted está solo, creyendo que todo camina simplemente porque uno dio una instrucción. No, uno tiene que tener un acompañamiento de gente que le sea fiel, que comparta sus criterios, que esté identificado con los proyectos y los programas que desea realizar. Y debo reconocer que las anteriores veces que yo estuve en el ministerio, eso me fue mucho más fácil. Hoy en día es más difícil reunir esos equipos. Hay reticencia de la gente hoy en día a participar de nuevo. Bueno, es que el MOP no es atractivo. Digamos, usted es casi un mártir, don Rodolfo, por haberlo aceptado. No solo, es que no es porque no sea atractivo, sino porque la función pública se ha convertido en casi que en un descrédito para la persona, ¿verdad? Inmediatamente que usted entra, empiezan a surgir los cuestionamientos y después dicen a uno, mira, no, fue ministro, este no. Sí, ¿verdad? Entonces es un problema, pero ahí estamos luchando y tratando de complementar el equipo que tenemos. Pero ya consiguió a gente que lo acompañe. Tengo una gente básica, pero yo necesito más gente y estoy buscándola. ¿La gente básica la agarró del ministerio o es gente que le ha acompañado? Gente que, vamos a ver, compañeros que trabajaron conmigo en el pasado, están de ministro y de viceministros los dos, ¿verdad? Tanto Olman Elizondo como Eduardo Brenes en la parte de transportes. Y ¿cómo se llama? Y estoy en procura de ir alimentando otros amigos, compañeros de trabajo, que yo sé que además de ser eficientes son honestos,
y que puedo confiar en ellos a plenitud, y estoy en esa tarea. Hoy mi tarea, porque le voy a ser sincero, cuando revisé las entrevistas anteriores para plantear la entrevista de hoy, encontré un patrón, don Rodolfo, y es que había, las 4 que revisé que eran amplias, había muchas generalidades de su parte, pero después entendí cuando empecé a revisar las fechas, porque había generalidades de su parte, porque estaba recién nombrado. Había una que tenía 3 días, creo, de haberle comunicado al país que usted iba a ser ministro. Había otra que creo que tenía 2 días de haber asumido, y entonces yo entendía, y yo decía, con razón es tan general, porque creo que había una pregunta donde le dice, ¿cuáles serán las prioridades? Bueno, las obras importantes para el país, sí, esa respuesta pues es la mía, que no tengo la experiencia suya, por supuesto, y entonces dije, qué dicha que lo voy a entrevistar hasta mes y medio después, porque podemos conseguir especificidades de la entrevista. Ya me empezó a dar la primera, me habló de lo que había pasado en Tibás y me dijo, vamos a avanzar entonces ahora con el PAR, me dijo que se llama vial, sí. El PAR vial entre San Pablo y Heredia. ¿Eso cuándo empezaría? Eso, estamos haciendo los estudios, yo espero que en un mes y medio estemos allá, pero mientras tanto estamos trabajando en Santo Domingo, en la recta de Santo Domingo, por el cementerio. Sí, van hacia Heredia, digamos. Vamos hacia Heredia, vamos a caminar a Heredia y luego vamos a seguir en Guadalupe. Guadalupe es el segundo destino. Es el segundo destino, que no quiere decir que no abordemos unos en donde no tengamos prácticamente que hacer ninguna obra, sino trabajar con pintura. Claro. Y si trabajamos con pintura, pues lo vamos a hacer mucho más fácilmente. Ojalá que la pintura sea buena, porque el ministerio había tenido ese problema también. Bueno, sí. ¿Se acuerda de una pintura que se soltaba a la semana? La tecnología, afortunadamente, de esos materiales ha ido avanzando, y hoy en día tenemos unos que son más resistentes al tiempo, ¿verdad? Ok, entonces, para ser muy puntual, van avanzando hacia Heredia, están haciendo las labores ya, esas constan, porque uno lo ve en el reporte del tránsito todos los días. Las labores en Santo Domingo seguirán en San Pablo Heredia. Ok, voy a explicar esto. Por ejemplo, entre las obras que tenemos que hacer, hay 4 puentes pequeños, pero que se tienen que ampliar de 2 carriles a 4 carriles. Pero en esa ruta, en general, ¿verdad? En el área que nosotros estamos trabajando. Bueno, pues eso es con el CONAVI, estamos planteándonos una licitación para conseguir que un contratista haga ese tipo de trabajo. Pero eso dura mucho. Vamos a buscar pero hay que hacerlo. No, sin duda, si no se arranca nunca va a durar más. Por eso es, qué dicha que me hace Randall la pregunta. Por eso es que nosotros empezamos con una directriz del 8 de mayo. Porque teníamos que decir, por aquí vamos, esta es nuestra ruta, la estamos definiendo. Porque a mí me llegaron a cuestionar en algún momento, pero no tienen los estudios. Pero perdón, si tenemos un año, cuando lo construyamos el puente va a ser construido adecuadamente, por supuesto, ¿verdad? Pero si nosotros no señalábamos la meta y nos dimos un año, ¿verdad? Eso, y sabemos que con un ministerio que le cuesta caminar, ¿verdad? Nos pusimos una meta importante, es un reto. Pero uno tiene que ponerse retos en esto. Ok, el reto de esto es que esté en un año. El reto de esto es que esté en un año. La ruta completa con los cambios de pintura y los puentes. Los puentes y algunas otras modificaciones que son necesarias. Que esté listo, terminado un año, Heredia. Son varias troncales. Okay. No se limita. Bueno, pero digamos, es esa área. Esa área debería estar antes, ¿verdad? El área de Heredia debería estar en 6 meses. Ok. ¿Con los puentes? No, es que los puentes no son de esa. No son de esa. ¿De cuáles son los puentes? Los puentes son en Desamparados y en otras rutas. Ok. Lo puse como ejemplo. Claro, entonces en un año, yo, Randall, debería haber todas las mañanas cuando veo el reporte del tránsito, debería haber una mejora sustancial. Ese es a lo que estamos nosotros apostando. Un año. Una licitación de un año en el MOPE Pero es que eso va acompañado de otras cosas, ¿verdad? Eso va acompañado de que estamos y ya iniciamos la pavimentación
estimamos 60 kilómetros de lo que se llaman vías de travesía. ¿Qué son las vías de travesía? Son calles urbanas que por sus características conectan dos carreteras nacionales, dos rutas nacionales, o que por el uso del tránsito se han convertido prácticamente en una carretera nacional. Claro. Y esas las estamos arreglando porque muchas de ellas están en mal estado. Están siendo usados. Waze es el mejor ejemplo de que nos lleva por esas rutas. Claro. Y generalmente, pues los que usamos Waze nos damos cuenta de que no tienen una superficie de ruedo adecuada. Queremos recarpetearlas, queremos pintarlas, señalarlas, orientar a la... Y eso lo tenemos que hacer, obviamente, en coordinación con las municipalidades, porque aunque sufran el trámite para ser consideradas como rutas nacionales, en eso queremos tener el cuidado de manejarlo adecuadamente con las municipalidades. Ok, entonces hay mucha gente escuchándonos esta mañana y mucha gente observándonos. Don Rodolfo, ha sido realmente muy preciso. Cuando usted me hablaba de este año, estábamos hablando de Desamparados, Guadalupe, Heredia. Esos vecinos ya van a notar, digamos, una mejoría, esperemos en un año. Esperemos que sí. ¿Me falta alguna zona que agregar? San Pedro. San Pedro, sí. 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 Por favor. Sí. Del oeste, Escazú, por ejemplo, que ahí alguien nos escribía. Escazú no lo tenemos en este momento. Ese no es parte de ese plan. Tenemos Pavas. Tienen Pavas en este plan del año. Sí. Pavas, Desamparados, Uruca, Guadalupe, Heredia, Moravia, Moravia, Coronado. Moravia y Coronado. Okay. Yo le dije que empezáramos hablando de transporte si me desvió a obra pública que tiene que ver con transporte, pero quiero regresar al transporte. Todo el mundo dice siempre, los autobuseros no van a dejar que haya sectorización. Entiendo que esta pregunta se la habían planteado ya hace un mes y piquito en una de las entrevistas. Yo supongo que es cierto, si yo fuera autobusero también intentaría que no pase, pero eso es cierto. No. Desde que nosotros planteamos la sectorización y se hizo el diseño hace 20 años, llegamos a un acuerdo, porque hubo para eso todo un proceso y formalizamos acuerdos con todos los operadores del transporte previo a la autorización que dimos de la prórroga o de la prórroga o de sus concesiones por 7 años. Y ahí se estableció que ellos se comprometían a organizarse como sector, bajo cualquier modalidad, de hecho, por cooperativas, por sociedades, consorcios, de la manera que ellos quisieran. Les dimos todas las oportunidades, pero tenían que organizarse como sector. Hay 6 sectores organizados. Hay unos que están ahí todavía reticentes, pero eso los vamos a... Tenemos que ejercer el poder de gobernar y decir, esta es la ruta, ¿verdad? Y hay compromisos. Los autobuseros padecen el mismo problema que padecemos todos los ciudadanos con la congestión. Ellos quieren mejorar la calidad del servicio, y si ellos mejoran la calidad del servicio van a tener más usuarios. Si yo abro una panadería, yo quiero que la gente venga y me compre pan. Claro. Los autobuseros necesitan ampliar su demanda, es decir, ellos mejoran es un negocio con fines de lucro, indudablemente, y eso es legal y deseable. Eso no es ningún problema, ni nada que se asemeje. Sí. Lo que pasa es que a veces le cuentan a uno historias que yo estaba a punto de ofrecerme a empresarios autobuseros para que me regalen una empresa, porque casi que se presentan como mártires. Vienen y me dicen, no, es que usted no sabe lo que es ser un empresario, y regáleme la empresa, deje de sufrir, porque realmente pareciera que no ganan tanto. No, es que hay empresas de empresas, y hay grupos de grupos. Unos son poderosos, sí, pues son más grandes, pero esos son la minoría, esos son 5 o 6 empresas y de larga distancia, generalmente. Pero
Randall, más del 50% de los concesionarios tienen 5 o menos autobuses. Son pequeñas empresas. Digo, sí, analizaba yo que de cosas, ¿quiénes reciben en este país la peor calidad del servicio? La gente más, los grupos, más humilde. La gente más pobre de este país. Y el más caro, y el más caro, en las zonas deprimidas. Digo, es algo que yo estoy empezando a considerar para ver de qué manera podemos encontrar alguna solución. Porque los buses que ya están viejos son los que se venden para esas rutas. Para esas rutas, ¿verdad? Sí, muy triste. ¿Verdad? Pero es una cadena de injusticias, ¿verdad?, que tiene nuestra sociedad, porque se les exige para recibir, para cumplir con los requisitos que impone ARECEP, las mismas condiciones que se le imponen a un empresario que tiene 100 o 200 autobuses. Digo, no parece que haya ahí un grado de justicia en esas cosas. Temas de sensibilidad social, pero que tienen que ser abordados de alguna manera, porque y no es para beneficiar al autobusero, es para que puedan recibir mejor servicio quienes lo necesitan, porque hay gente que en el campo necesita moverse, igual que nos movemos nosotros aquí en la ciudad. Bueno, igual si los autobuseros se benefician, es que aquí a veces hay como una lucha incesante país por el fin de lucro, pero realmente si las empresas autobuseras dan buen servicio, los autobuseros ganan más, pagan impuestos, realmente todos nos ayudamos y sale mejor. Lo que pasa es que realmente el transporte público es un desastre. Cuando uno va para la Universidad de Costa Rica en bus a San Pedro, usted llega a Chelles, ¿verdad? La primera vez que usted va para la U, usted llega a Chelles y usted le pregunta a alguien, ¿cuál bus tengo que agarrar para ir a la UCR? Y le dicen, cualquiera. Sí, porque realmente hay 200 haciendo fila, entonces Monterrey, Vargas Araya, Tres Ríos, cualquiera que usted agarre pasa exactamente por la misma ruta, excepto los finales de las rutas, digamos, que es donde se dividen. Sí. Eso es impensable en cualquier ciudad. Explico que nosotros estamos no solamente preocupados por los problemas del transporte en el área metropolitana o en las áreas metropolitanas, sino que de la misma manera nos estamos preocupando por ver cómo le corregimos y facilitamos las cosas a zonas que están más deprimidas. Bueno, Rodolfo, las empresas autobuseras, ¿hasta cuándo tienen tiempo de organizarse? Según lo que me venía explicando. Bueno, el tiempo ya les venció. ¿Sí? Vamos a tener que dar porque no cumplieron, ¿verdad? Claro. Y se dejó que no cumplieran. Sí, pero es que usted ha dicho 2 veces la misma frase en la entrevista que a mí me ha llamado mucho la atención. Hay que mandar. A eso me refería con el político que está en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, que no solo tiene que convencer técnicamente, sino decir, señores, aquí se hace lo que el Ministerio diga. Ya me reuní con todo no nos reunimos porque no es nuestro, ya lo dije, no es materia de un ministro, es de un equipo. Nos reunimos el equipo con las representaciones de todos los autobuseros y ahí se les aclaró. Y vamos a enviar notas dando plazos para que se cumplan. Hay empresas que dicen, porque entiendo que están trabajando, a mí me cuesta un poco entender ese dilema. ¿Tienen permisos y no concesiones? ¿Es así, don Rodolfo? Bueno, es que esto todas están operando con permisos. ¿Sin concesión? Momento. Bueno, tienen la concesión, pero la concesión no se ha hecho eficaz. Claro. Ok. La ley le otorgó, y aquí estamos entrando en un detalle que profundiza los problemas de las empresas autobuseras. La ley le dio facultades al MOP, por un lado, y le dio parte de las mismas facultades a la ARECEP. Entonces ha habido una falta de entendimiento entre la ARECEP y el MOP, que ha contribuido a que las empresas no hayan podido obtener el refrendo que le tiene que otorgar ARECEP
a los contratos de concesión que les dio el MOP CTP hace 3 años o 4 años, y para no paralizar el transporte, se les da permiso. porque era un problema que abarcaba a todas las rutas del país, que no podían cumplir los trámites de refrendo, no por sus errores, no por sus problemas, por un problema entre las instituciones. Y eso se ha mantenido, ha estado vigente, ya se están empezando a resolver las primeras, me da risa porque se están empezando los primeros refrendos, y ya sostuvimos una reunión con el ARECEP, y hemos iniciado una búsqueda de conciliación, de entendimiento para resolver los problemas que están pendientes en este momento, y sobre todo poniéndonos de acuerdo para cómo va a ser el trámite cuando corresponda en el 2021. Claro, pero les da una tremenda inseguridad jurídica a las empresas de buses. No solo eso, sino que no pueden hacer inversiones. Eso era lo que le iba a decir. Si yo fuera un empresario de bus y no trabajo seguro de que de aquí a 5 años voy a seguir operando la ruta, yo no invierto en un bus, sigamos usando las mismas cafeteras que tenemos hasta que tengamos la concesión. Para mí esto no lo entiendo, ¿verdad? Es decir, no entiendo que se haya prolongado tanto como se ha prolongado. La solución se debió haber buscado desde hace muchísimo tiempo. ¿Usted la está buscando ya? Sí. Ya empezamos. De hecho, ya hay unas primeras. Sí. Ya se dieron unos primeros refrendos. ¿Cuándo estaría resuelto, don Rodolfo? ¿De aquí al 2021? Es un plazo larguito. Va a depender no de nosotros, va a depender de la ARECEP, básicamente, ¿verdad? ¿Y cómo se lleva con la ARECEP? Ahora muy bien. Es que es muy incómodo a veces. Bueno, ahora... ¿Usted tiene experiencia en incómodo? Ahora sí. Ahora muy bien. Estamos en un buen momento. Aproveche. Hay que aprovecharlo. Son las 9:49. Permítame ir a una pausa y regresamos a hablar de obra pública. Gracias a todas las personas que están con nosotros, más de 100 hoy con nosotros en Facebook Live, un montón de gente observándonos, un montón de gente escuchándonos en radio, así es que muchas gracias por estar con nosotros. Un pequeño comentario para cerrar este tema del transporte. Es que estamos introduciendo un cambio en el paradigma, ¿verdad? Es decir, estamos identificando el transporte como una prioridad. No es que las obras públicas se tengan que dejar de hacer, no, pero el énfasis que hay que darle hoy en día es a la movilidad del ciudadano. ¿Cómo hacemos para que se movilice de una manera menos tortuosa? ¿Por qué es lo que más afecta a la gente? Porque es lo que más afecta a la gente, es decir, de alguna manera eso es fundamental. Sí, bajo ese esquema, don Rodolfo, de hecho, estaba pensando en que a mí me encantaría, y vamos a regresar a hablar de obra pública, ver ampliada la Florencio del Castillo. Yo vivo en Tres Ríos y a mí realmente me serviría mucho. El detalle está en que si yo puedo ver y decir qué linda está ampliada la Florencio del Castillo, pero si yo duro 1 hora desde aquí para llegar a la ampliación de la Florencio del Castillo, realmente no me importará nada que esté la ampliación cuando tengo un problema de movilidad desde la Uruca hasta la Florencio del Castillo. Así es que vamos a ir a la pausa comercial. Es que Glenn estaba ayudándome en otra cosa. Vamos a ir a la pausa comercial. 9:50, regresamos. Rusia gana 2-0 el primer partido al medio tiempo de la Copa del Mundo contra Arabia Saudita. Ya volvemos. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. De la mañana, 55 minutos. Gracias por estar con nosotros en Matices. Don Rodolfo Méndez Mata, ministro de Obras Públicas y Transportes, nos acompaña. Don Rodolfo, cada 20 años exactamente usted es ministro de Obras Públicas y Transportes. Esperaría que la entrevista que le hagan en el 2038, cuando regrese al gobierno, sea de otros temas y ya hayamos superado este. Pero es que yo advertí que no iba a estar. Porque 7-8, 20 años exactamente, 98, 20 años exactamente,
2018. Sí. En el 2038 podríamos hablar de esos Primero temas. estuve 10 años en el MOP. ¿Sí? Primero estuve 10 años en el MOP, que esa fue mi escuela. Aprendiendo en el MOP. Cuando usted llega a ser ministro ya había pasado por el MOP. Ya había pasado por el MOP. Al final de los 10 años me designaron viceministro. Yo esperaría que su foto dure más. Cuando uno va al CONAVI, yo siempre cuento esta historia porque realmente me impresionó mucho una vez que fui al CONAVI a una conferencia de prensa y no sé si es el lugar donde se hacen las reuniones de junta directiva están las fotos de los jerarcas. Yo decía, por Dios, no les va a caber más fotos, güey, cada 2 años cambian de ministro, o cada año, y entonces es foto y foto y foto y foto. Realmente es impresionante, el ministerio es realmente el ministerio hecha jerarcas, don Rodolfo. Ahí alguien llega, sale cuestionado y se va siempre. Sí. Ojalá que tenga mejor suerte en esto. En mi caso, no solo suerte, sino buena salud. Sí, bueno, pues yo lo veo muy bien. Como estoy. Sí, no, está muy bien. No, estoy perfecto. Hablemos de obra pública. La ampliación de la ruta 32. Ya yo sé que usted dijo que está enferma, eso me queda claro y está enferma. Pero ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con la 32? Empujarla. No tenemos otra alternativa que empujar, reforzar, darle más fuerza a las tareas que se requieran hacer, resolver conflictos que hay con la empresa encargada, mejorar la capacidad de la unidad ejecutora, apoyarlos, insistir, ahí el término de políticamente, que no quiere decir política del tipo electoral, con las instituciones que tienen a su cargo en el Estado de cumplir una serie de requisitos que se cumplan, ¿verdad? Las tuberías de Recope, las posterías del INSE, las tuberías de acueductos y alcantarillados, fibra óptica. Por ejemplo, si a mí se me ocurriera hoy ir al MOP, don Rodolfo, yo entro al MOP y le digo, don Rodolfo, ¿usted me puede enseñar en qué están trabajando ya hoy sobre la ruta 32? ¿En qué están trabajando? ¿Están negociando con Recope, con el ICE esto? ¿O están esperando informes? ¿En qué están? En este momento están revisando un programa que presentó Check, la empresa Check. Se está por formalizar un contrato muy importante que creo que va a ser de gran utilidad, que se nombra un gestor, es un apoyo de carácter técnico para la supervisión de las obras con CACISA, que nos va a ayudar a tramitar los planos de las expropiaciones. Se requieren más de 1000 expropiaciones. Es decir, hoy en día se está trabajando. Es enorme, pero sí está avanzando. Ha ido avanzando y está todavía avanzando más lentamente de lo que uno quisiera, o muy lentamente. El impulso hay que dárselo. Yo no quiero no quiero levantar expectativas, pero tampoco quiero decir cosas que no son. En este momento la actividad es sumamente baja, y estamos presionando, trabajando, buscando un fortalecimiento de la unidad ejecutora y del apoyo que pueda tener la unidad ejecutora para que hagamos una tarea más inteligente en cuanto al proceso de construcción, para que Check se active y pueda ir haciendo una tarea de mayor. ¿Es sumamente baja por culpa de quién? ¿De la unidad ejecutora? Eso, por el contrato. Es que cuando uno habla de errores políticos, no puede menos que tener que señalar cómo fue que se contrató esa carretera. Van a China, se formaliza un crédito con el gobierno, con el Eximbank, no con el gobierno, con el Eximbank. En China todo se gobierno. Y ahí se firma un contrato, no tenían diseños, no había una idea ni siquiera del valor del proyecto. Se vino aquí a verificar si lo que se había firmado era razonablemente aceptable.
Digo, había que hacer los diseños. Sí, esos procesos son lentos, desgastantes. Posiblemente el gobierno le reclama a Che que duró más de la cuenta haciendo esa tarea. Che reclama, por otro lado, que le están pidiendo que realice obras que no estaban en el contrato. Digo, ha habido todo ese proceso, permisos para la corta de árboles, permisos para el Setena, permisos para... Hoy en día, para trabajar en un río se requiere un permiso de la Dirección de Aguas. Digo, es decir, nos hemos ido llenando de requisitos y de requerimientos de toda índole, para no hablar del tema arqueológico, que todavía no está resuelto al 100%. Claro. Pero entonces, por ejemplo, usted lo que me está diciendo de cómo se negoció, es como que alguien aparezca, no sé, mañana y me diga, mira, a mí me encanta Matices, entonces como me encanta Matices decidí regalarte una casa. Y yo diga, bueno, genial, qué dicha que me van a regalar una casa, y entonces yo vaya hasta China, donde está la persona que oye Matices, y entonces le diga, mira, yo quiero entonces que me regales la casa. Ok, ¿cómo la querés? Y yo le digo, no tengo idea, llegate allá y préstame la plata y yo a ver cómo la hago. Así es. Y entonces me dice, no, pero yo la hago. Sí, está bien, déjame ver. En lugar de decir, sí, vea, yo quiero esta casa con 4 cuartos, con la conexión a tal lugar, con los materiales, me cuesta tanto. Eso no pasó aquí. No, aquí fuimos a pedir a ciegas. No, sí se dijo. Queremos cuatro carriles, pero digo, no habían diseños, no tenían en sus manos. Cosa curiosa, porque cuando estuve yo en el ministerio en el 98-2000, nosotros contratamos el diseño de 4 carriles desde San José hasta Limón, una empresa española, y una empresa española que está trabajando en Costa Rica hizo los diseños. ¿Y qué pasó con esos diseños? Nunca se usaron. Y siguen, digamos, están ahí engavetados. Sí, están engavetados. Debe estar como están en el contrato Alterra, seguro, en el mismo lugar. En el mismo lugar. Sí, eso es doloroso. Inclusive estuve leyendo una información sobre el Consejo de Concesiones. Y tuve la misma duda, don Rodolfo. Si yo llego al Consejo Nacional de Concesiones, que entiendo que tiene 60 personas a su cargo, creo que esto es nota de La Nación, 6.000 millones de colones al año. Yo llego hoy en la mañana, hoy 14 de junio llego en la mañana al Consejo Nacional de Concesiones. ¿Qué están haciendo? Oye, ¿qué hacen? Esas 60 personas ahí. Digo, deben estar viendo Rusia, Arabia Saudita, pero en términos del MOB, ¿qué hacen? Bueno, hay unos informes de la Contraloría bastante severos, ¿verdad?, respecto al tema de la falta de supervisión que tiene el proyecto que realiza APM en Limón. Sí. Es una dirección muy débil, ha sido una dirección muy débil. Yo le he dado seguimiento y me he leído los informes que a lo largo del tiempo emitió la Contraloría. Sí. Y lo mismo que dice... Parece que la calcan. Yo una vez le dije a la Contraloría, dígame la verdad, ustedes copian los informes y los mandan después, porque es el mismo. Sí, sinceramente es un problema que ha estado presente a lo largo de los años. Yo creo que no se le dio... El tema del tema de la concesión se satanizó, ¿verdad? Sí. Y entonces... yo supongo que las administraciones dijeron, bueno, esto está mejor no entrarle, ¿verdad? Bueno, yo mismo en algunos programas de medios, estoy hablando hace, no sé, 7 años, 8 años, yo decía, mientras no se constituya una organización fuerte que dé garantías de que puede manejar los contratos y de que puede hacer la supervisión adecuada de la ejecución de esos contratos, no se debe hacer ninguna obra por concesión. Eso lo dije a pesar de que fui el ministro que lanzó un programa de concesión de obra pública en el año 2000, en el 98. Y sigo pensando
de la misma manera. Hay que hacer concesión. O sea, ahora estoy en una posición en que tengo que velar porque fortalezcamos la dirección y la organización de concesión de obra pública para que le haga frente a las tareas que queremos, porque sí hay un marcado interés y el principal impulsor de ese interés es el propio presidente de la República. Claro, a mí lo que me preocupa, yo sé que la pregunta es muy básica, es decir, yo podría haberme aquí sentado a preguntarle cuáles son los fortalecimientos necesarios del Consejo Nacional de Concesiones, cuáles son los errores que nos han llevado a esto, cuáles son los objetivos principales, pero no, realmente, yo ayer cuando planeaba la entrevista decía, de verdad, si yo llego físicamente hoy al Consejo Nacional de Concesiones, ¿qué carajo están haciendo? Hoy en la mañana, la gente que trabaja ahí, ¿qué está haciendo si no hay nada en camino? Y nos sale muy caro al país. Inclusive supongo que resulta frustrante para usted cuando le digo, ¿y qué están haciendo? No solo para uno, sino para las personas. Vamos a entender que el problema no es causado por el funcionario mismo. Es la misma inquietud de 3.200 personas en el MOP. No hablemos de los consejos. No, hablemos del MOP. Del MOP, 3.200 personas en el MOP. Se le redujeron los objetivos al MOP cuando se hizo la transferencia de responsabilidades del MOP a las municipalidades para la atención de los caminos vecinales, y el MOP quedó igual, ¿verdad? Entonces, obviamente, tenemos gente con poca actividad, para decirlo de una manera menos. En el MOP, ¿no? Sí, absolutamente. Es decir, claro que sobra personal, pero cuando se adoptó la ley de transferencia se estableció que no se tocaría el personal, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que cabe? Estamos tratando de hacer estamos haciendo un estudio para ver cómo hacemos transferencias horizontales. Estamos ayudando a otras instituciones a fortalecer sus necesidades, ubicar gente en tareas como la sectorización, que no tenemos gente. Estamos empezando a buscar personal, ingenieros, etcétera, un ingeniero por lo menos, un administrador, selectivamente, para ver cómo fortalecemos el equipo que trabaja en la sectorización, y un planteamiento un poco más amplio respecto a hacia dónde vamos a caminar. Pero tengo que reconocerle que es de los que he entrevistado en los últimos 6 años, el único ministro que me dice claramente si sobra gente en el MOP. Sí. Y es lamentable para ellos, porque y no estoy hablando del MOP en el edificio, ¿verdad? Necesariamente. Estoy hablando de planteles donde sabemos que hay guardas, que hay operadores, donde hay plantas de asfalto que están paradas desde hace 8 meses. Yo supongo que esas personas tienen que estar sufriendo porque dirán, no me ponen a trabajar, y si esto sigue así yo voy a perder mi trabajo. Sí, no es bonito, estar en las condiciones que ellos... ¿Usted cree que vaya? Yo tampoco creo que sea bonito. De hecho, yo he sido muy crítico de los gastos de funcionarios públicos. Hoy en la mañana recibí un par de mensajes y decía, Randall debe estar muy feliz por los recortes a los funcionarios públicos. Por supuesto que no, tengo familiares directos que son funcionarios públicos, pero eso no me quita la responsabilidad país. Entonces yo entiendo que debe ser muy triste para ellos, pero yo realmente, don Rodolfo, yo no creo que pierdan el empleo. Yo no veo a ningún político, presidente, ministro, diciendo, si sobra el 20% de la planilla van para afuera. Eso es imposible en este país. Estamos pensando a ver cómo trabajamos. Sin despedirlos. Ese es el detalle. Están viendo a ver cómo los mueven sin despedirlos. Hay soluciones que se pueden encontrar para racionalizar el monto de la planilla. Que pasa por movimientos horizontales. Movimientos horizontales, pensiones, una serie de... El ministerio podría incentivar a la gente no a echarla, por supuesto, pero podría incentivar a la gente a que se pensione más rápido. Entonces,
Es decir, bueno, pedimos un permiso para aplicar, que si se pensionan el próximo año se llevan a cesantía el doble. No puedo, Randall, es decir, estaría especulando en este momento, y no me gusta hacerlo, si no tengo una clara radiografía de la situación. Recordemos que tengo un mes y unos días, sí. Y bueno, hemos estado con problemas grandes por todo lado, la verdad, y aunque esto se está trabajando y se ha puesto a estudiar, todavía no hay planteamientos que yo pueda decir, ya encontramos la solución. Pero sí están trabajando en eso. Estamos trabajando. Porque es que el MOP en salario nada más son 50.000 millones al año. Sí, de hecho, inclusive, hay una instancia que empezó en la administración anterior, ¿no? que inició en la administración anterior con la GIZ, que están haciendo un estudio al respecto. Hablemos del monstruo de los últimos meses, UNOPS, tiene nombre propio. Vinieron al país, la administración Solís Rivera decidió contratarlos, pensaron buenos meses que podían pasarle encima a todo mundo, Contraloría, Constitución Política con el acceso a información pública, hasta que todo el mundo lo fue ubicando y nunca escucharon las razones de decir, un momento nos va a salir más caro, es muy lento, aquí no estamos en un país del África subsahariana con un estado fallido donde pueden hacer lo que les dé la gana. Pero los contratos ahí están y usted va a tener que trabajar con UNOPS 4 años. Sí, yo he sido muy duro, ¿verdad? Al calificar lo que ha sucedido con UNOPS, porque uno hubiera esperado una solución mucho más eficiente. Parte de la problemática también es la propia ineficiencia de las instituciones del MOP, ¿verdad? Me he encontrado, sin embargo, y tengo que reconocerlo, que ha habido un cambio en la administración del UNOPS. Claro, porque cambió jerarca. Que cambió el jerarca, tienen una actitud totalmente distinta, y eso evidentemente facilita la relación. Hay una manera de entenderse de una mejor manera con ellos y sacarle el mejor provecho a un contrato que hay que cumplir. Sí, de hecho creo que como país somos tan retadores, que le probamos a Naciones Unidas que inclusive ellos pueden ser aquí también lerdos y inactivos si el país se lo propone. Claro, porque UNOPS hace milagros en la mayoría de países, eso es innegable. Cuando uno busca información sobre UNOPS, resulta que en tal país, estado fallido del África subsahariana, lograron hacer algo. En Costa Rica somos realmente tan retadores que aquí no les permitimos hacer nada, y ellos también no lo pudieron, pero me alegra el cambio de actitud, sobre todo en el tema de acceso a información pública, que yo los critiqué mucho. Hubo un cambio también, absolutamente, con jerarquía. Absolutamente. Hablemos de la ampliación de la Florencio del Castillo. ¿Cómo va eso, Rodolfo? Yo le pregunto yo le pregunto preparándome para una respuesta que no me gusta. No. Bueno, Randall, yo he tratado de ir desentrabando los grandes proyectos. Me he abocado a eso. Y creo que hemos ido teniendo logros. Tengo el problema de que hay desde luego una urgencia de la gente por conocer, ya encontraron la solución, ¿verdad? Y a la hora de comunicar las cosas, uno puede generar una expectativa, y cuando son varias las cosas que están entrabadas, las expectativas se hacen muy grandes, ¿verdad? Sí. Entonces, la idea que hemos adoptado, en consulta con el presidente de la República, es ir resolviendo, y cuando se tiene resuelto, anunciar. Claro, porque, don Rodolfo, admitámoslo, su solo nombre genera expectativa. O sea, es decir, cuando el gabinete se presenta, dice Rodolfo Méndez Mata, ministro de Obras Públicas y Transportes, y todo el mundo dice, ahora sí, listo, se desentrabó esto, como en la política cero huecos del 98,
que estuvo a su cargo, esto se desentrabó. Entonces la expectativa efectivamente es muy fuerte, porque existe el mito popular, cierto o no, de que faltaba voluntad política en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. La gente deposita mucho la confianza en usted. O sea, yo de los ministros que he entrevistado en este mes y medio, le admito, ninguno tiene tantos saludos como hay hoy en el Facebook Live, pero eso también da una responsabilidad muy grande. Entonces, permítame cambiar la pregunta. ¿Hay algún nudo que haya logrado desenredar en el tiempo mínimo de mes y medio que usted me pueda comunicar respecto a la Florencio del Castillo, a San José San Ramón o a Circunvalación Norte? Hemos caminado en los tres, hemos caminado en los tres, hemos avanzado, creo, más en la carretera San Ramón. El caso de Cartago, sí, puedo decir que con el Banco Interamericano de Desarrollo hemos logrado que un aspecto muy importante, como es el estudio de factibilidad para el proyecto, sea realizado, y eso puede estar en el término de un año, año y 2 meses. Pero eso es una sola, es decir, no es una solución completa, ¿verdad? Claro, es una parte. Es una parte, pero es un avance. Hay otras cosas en camino. Hay otras cosas en camino, eso sí puedo decirlo también. Pero hasta que no las concretemos, no puedo anunciarlas, no las puedo anunciar porque estaría levantando una expectativa. Sí puedo decir que en San Ramón hemos ido avanzando. Yo esperaría que en una fecha no muy lejana pueda haber un anuncio correspondiente. Luego me mencionó la carretera a San Carlos, ¿verdad? Me parece. Sí, mencioné San Carlos, San José San Ramón, Circunvalación Norte. Circunvalación Norte. Circunvalación Norte está en una etapa de acelerar sus trabajos. Se han logrado ir resolviendo algunos de los tapones que estaban pendientes. No es una tarea que hayamos realizado exclusivamente o que hayamos realizado nosotros, no, es un trabajo que venía. Encontramos que hay unas expropiaciones que se han logrado, que van a permitir, otras que estamos logrando, que van a permitir trabajar de una manera más acelerada. Yo diría que el ritmo puede permitir deducir que este contrato va a terminarse en cuestión de 2 años, 2 años y medio. Hay un programa de obra, ¿verdad? Ahí teníamos el problema del Triángulo de la Solidaridad. Se logró limpiar no 60 metros como se quería, sino 40 metros, y entonces la disposición que tomamos hace unos 10 días es cambiar el diseño, de manera de que podamos trabajarlo con esos 40 metros, y no es variando la capacidad de la carretera, sino levantando un poco el perfil de la línea de la carretera, y eso nos va a resolver el problema, que no tenga mayor demora para trabajar en esa zona. ¿Por qué cuesta tanto liberar los otros 20 metros, don Raúl? Digo que nos vemos obligados como país a decir, ¿qué hacemos? Cambiemos el diseño. Eso ha estado a cargo del Ministerio de Vivienda, ¿verdad? Erradicar los tugurios, lograrles un asentamiento, que acepten dónde se les quiere asentar, es un proceso complejo, es un proceso lento. Yo siempre he sugerido, y ahora lo sigo sugiriendo, que la mejor manera de resolver los asentamientos de esa naturaleza es construyéndoles en el mismo lugar donde se encuentran, en una solución vertical.
Pero bueno, y usted reduce el espacio. Pero eso tendrá que verse en un futuro, no, ya en este caso ya no. A mí a veces tengo una mezcla de sentimientos de la entrevista. Hay veces que me genera mucha expectativa, don Rodolfo, aunque usted no quiera generar expectativa. Hay veces en que me siento esperanzado en algunos proyectos que se mueven, y hay otras cosas que me causan desazón porque me parecen ridículas que pasen en 2018 en una institución pública. Es que el problema, Randall, todo tiene un mismo origen. Licitaron y contrataron la Circunvalación Norte, diseño y construcción, no habían diseños. Entonces hubo que esperar a que esos diseños estuvieran para saber dónde estaban las expropiaciones que iban a ser necesarias. Porque eso no lo puede hacer el MOP. Porque cuando se contrataron los recursos, ni siquiera, bueno, en este caso sí se sabía que eran para eso, hubo otros créditos que no se sabía para qué eran. Entonces, ya la lentitud, que esa falta de previsión de hacer los estudios de preingeniería, se pagan carísimo por la lentitud en los procesos. Hubo que modificar 2 veces, entiendo, la ley de expropiaciones en el camino de todas estas obras, sí, para poder tener una ley que en algunos casos no es aplicable porque el proceso de expropiación se inició con una ley anterior. Digo, entonces, es un problema muy complejo con además un volumen de expropiaciones. Veamos que Limón ya nos anuncia más de 1000 expropiaciones. Claro. Yo estoy deseando que hagan una carretera entre ríos, porque quiero que me expropien a mí, quiero volverme millonario, Rodolfo. Sí. Yo le puedo dar el plano por donde debería pasar esa carretera. Los propietarios dicen que no está. Entonces, no sé si le resulta un buen negocio. Yo creo que resulta un buen negocio. Bueno. Si usted se pelea un ratito, resulta un buen negocio. Bueno, son los tribunales los que hoy en día están definiendo cuando hay discrepancia de criterio, ¿eh? Sí, yo estoy viendo, a ver, de hecho tengo un plan de negocios de comprar, de imaginarme cuáles son las rutas que va a hacer el Estado en los próximos 20 años y ir comprando en las orillas para ver si me expropian a mí. Yo sí creo que es un buen negocio, ¿no? Yo lo que sí puedo decir, para quitar una duda, es de que Cartago va a funcionar en esta administración. ¿En esta? En esta administración. Ya generó expectativas, sí me gusta. Bueno, no, es que eso lo puedo decir con seguridad. Sí, no, genial. Si no lo hubiera dicho. No, entonces no es generar expectativas, está haciendo una promesa. Una afirmación. Está bien. Una afirmación. Le quiero preguntar su opinión, no quiero quedar en el aire. ¿Es un buen negocio o no las expropiaciones? No puedo, sinceramente no tengo opinión. Okay. No tengo. Vale, no tengo opinión. Lo que nos vale es inventar. No podría contestar porque sería un invento. Lo que le quería decir en el sentido de que a veces me causa cierta desazón, digo, sinceramente, usted cuando ya sabía que iba a ser ministro de Obras Públicas y Transportes, en este mes y medio no ha dicho alguna vez, ay, ¿en qué me metí? Porque no me quedé yo ya con experiencia del 98 de ser y el 78 de ser ministro de Obras Públicas y Transportes, me hubiera quedado oyendo matices en la casa. ¿Ya ha pasado? No, todavía no he llegado. No, estoy contento, estamos avanzando. Poder decir aquí que Cartago se va a iniciar en esta administración, afirmándolo, me produce una satisfacción. Claro. ¿Verdad? Porque ese es el desentrave que uno estaba pretendiendo hacer. San Ramón se va a iniciar en esta administración. El inicio de la ampliación será en la administración Alvarado Quesada. Será. Don Rodolfo, realmente nada lo deja con desazón. O sea, realmente usted no llega y dice, qué ridículo es esto que está pasando aquí. A mí me parece... No, como ridículo, todo. San Carlos, un contrato que tiene 15 años de ejecución. Es decir, veamos la lógica.
Yo no sé cómo esas cosas no hayan despertado mucho más escozor. Una carretera que se estaba construyendo en 2 carriles con un diseño de montaña, deciden hace 15 años que se va a convertir el contrato de ejecución en una carretera de 4 carriles con otro tipo de diseño, sin existir ningún tipo de estudio, el más mínimo estudio, y empezaron a trabajar. Y entonces ha ido a empujones, y la presión de las comunidades porque se mantenga el trabajo, y tiene que seguir el trabajo, y le hacen presión a la Contraloría, y se han dado autorizaciones, y llegamos a un punto como el que estamos hoy en día, 15 años después. Lo que se ha construido en 15 años, uno dice, pero por Dios santo, 15 años para construir lo que se ha construido. Sí, es impresionante. Y faltan entre 300 y 350 millones de dólares para terminar la conexión a Naranjo. A mí inclusive el mayor de los ridículos en la historia del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, me parece que en un momento se dijo, con cierta lógica, bueno, que el Ministerio no construya, perfecto, no construye y sigue la misma cantidad de gente. No diseña, perfecto, sigue la misma cantidad de gente. Eso es lo que cuando uno ve para atrás genera lo que usted me dijo hoy, de sobra gente, ¿no? Porque se le ha ido quitando objetivos y trabajos y sigue exactamente la misma planilla. Sí. Yo no entiendo por qué no diseña, entiendo por qué no construye, pero no entiendo por qué no diseña, por ejemplo. Se supone que el CONAVI, cuando nació como un fondo vial, y que tenía que contratar los servicios. Es la manera más eficiente de realizar los trabajos. Esa fue la primera. Tercerizar. El CONAVI fue el primero UNOPS. No. ¿Cómo se llama? El CONAVI reparó toda la red vial del país cuando nació. ¿Y qué le pasó ahora? 55 plazas pedimos nosotros. ¿Y qué le pasó ahora? ¿Qué pasó en el camino? Se fueron adoptando decisiones, hubo resoluciones de la Contraloría, en unos casos se entendieron de una manera, se pudieron haber resuelto de otra manera, no sé. Porque se contrata el diseño de una carretera, puede ser pequeña, y se somete a revisión, y entonces el concepto que se maneja es de que el CONAVI tiene que revisar para asegurarse de que ese diseño está bien hecho. Hay obras como la Circunvalación Norte que tienen un diseño tan complejo que realmente pues uno cuestiona si hay la capacidad de revisar ese diseño. Eso es muy triste. Entonces se pasan 7 meses, 8 meses, 9 meses revisando. Hay un malentendido. Yo siento que tengo la obligación de hablar con la Contraloría, y que estoy seguro que hay una mala interpretación, pero estas cosas no deben ser, sirven solamente para entrabar, ¿verdad? Y no es responsabilidad de la Contraloría. Estoy seguro de que no es responsabilidad de la Contraloría. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices